Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día domingo, cerrando este fin de semana, el primero del otoño, pues claro, porque comenzó hace tan solo algunas horas esta temporada del año. Y, por cierto, ha estado cargadísimo de noticias en lo policial, por sobre todas las cosas. Han habido varios episodios lamentables de homicidios en las últimas horas aquí en la región metropolitana, en diferentes zonas. Vamos a estar hablando de temas políticos, contingencia pura aquí en nuestro país y, por cierto, también la preocupación que existe por la guerra en Medio Oriente. Vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El presidente José Antonio Kast dijo que están buscando la unidad en relación a los indultos. Además, el mandatario señaló que con este tipo de medidas buscan el reencuentro y dejar de vivir en las trincheras. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, denunció la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. El parlamentario apuntó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por esta decisión, la que calificó como un error. El Ministerio del Trabajo alista cambios para flexibilizar la aplicación de la ley de las 40 horas. Esta iniciativa, impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, continúa implementándose y el próximo 26 de abril se reducirá la jornada laboral a 42 horas semanales. El régimen iraní advirtió que adoptará represalias en todo Medio Oriente y que destruirá irreversiblemente la infraestructura energética de los países si es que Donald Trump cumple su amenaza de atacar las centrales eléctricas de Irán. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias con, palabras del presidente José Antonio Kast. Entregó o dio una entrevista al diario La Tercera, donde habló de diferentes tópicos, pero puntualmente nos vamos a enfocar en lo que fue su referencia al tema de los indultos. Y claro, justificó la decisión de indultar a propósito de, un concepto que es el de buscar la unidad. Por esa razón entonces es que el presidente José Antonio Kast, en esta entrevista en el diario La Tercera, señaló que con este tipo de medidas buscan el reencuentro y además dejar de vivir en las trincheras. El mandatario también afirmó que en algún momento se deben superar las tensiones y agregó que cuando las personas conversan se pueden encontrar caminos de solución. El jefe de Estado además apuntó que al gobierno del expresidente Gabriel Boric respecto a los indultos, asegurando que la anterior administración podría haber terminado con esta facultad, pero no lo hizo. Por otro lado, en entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que aún no se han firmado ningún indulto y dijo que van a ser estrictos al revisar los antecedentes de cada caso. Sigamos avanzando en las informaciones. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, denunció la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. El parlamentario apuntó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por esta decisión, la que calificó como un error. Además, el legislador afirmó que esta medida afecta la tarea de la institución respecto al crimen organizado y al narcotráfico. El senador Flores exigió explicaciones sobre esta determinación y agregó que esta salida implica un descabezamiento de la Policía de Investigaciones. Vamos a cambiar de temas, vamos a hablar de temas policiales y lamentablemente de un nuevo hecho de sangre que se registró en la comuna de Conchalí y donde un sujeto de nacionalidad colombiana, mayor de edad, fue asesinado producto de disparos que fueron percutados por sujetos o un sujeto. Lo cierto es que los antecedentes que se manejan hasta ahora es que se trata de un hombre adulto, como les señalaba, de nacionalidad colombiana, en situación irregular y que habría recibido lesiones atribuibles a impactos balísticos. Respecto a cómo ocurrieron estos episodios, algunos testigos señalan que un sujeto le disparó a la víctima debido a un intento de robo de un teléfono celular. Eso dio origen a una discusión y ahí se registraron
los acontecimientos. Además, este incidente dejó una persona herida por arma blanca, quien se mantiene en el Hospital San José. Esto en la comuna de Independencia. Por otro lado, en el marco de las diligencias por este caso, se registró una detención de una persona por violencia intrafamiliar en un domicilio cercano a este lugar. Esa persona es una persona de género femenino y que habría justamente atacado a su pareja de sexo masculino. Se constató el fallecimiento de una persona, un sujeto de sexo masculino, a raíz de que recibe impactos balísticos. Constatamos también de que existe una segunda víctima, se encontraría hospitalizada, también con impacto balístico y con lesiones atribuibles a una agresión con un elemento cortopunzante. Se maneja la información de que eventualmente se habría verificado la sustracción de un teléfono celular. Desde el mes de noviembre del año 2024, que se encuentra desaparecida Julia Chuñil. Bueno, ustedes recordarán, los hijos de esta mujer, además del ex yerno, se mantienen en prisión preventiva a la espera justamente del desarrollo de esta indagatoria, y por otro lado se está buscando justamente el cuerpo de esta comunera mapuche. Vamos a tomar contacto con Pablo Matamala, quien ha estado al tanto de las nuevas diligencias que se han estado desarrollando en la zona. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches. Así es, porque hoy se cumple el día 68 de búsqueda de la dirigente mapuche Julia Chuñil, desaparecida en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil. Se trata de un operativo que se extiende por más de 2 meses en un terreno de aproximadamente 3 hectáreas, donde equipos especializados han desarrollado intensas diligencias que incluyen excavaciones, rastreos y peritajes en distintos puntos considerados de interés investigativo. Durante las últimas semanas, estas labores fueron ampliadas por 30 días más, incorporando nuevas áreas de búsqueda tanto en el predio principal como en sectores aledaños, en un esfuerzo por dar con el paradero de la víctima en una causa que sigue en pleno desarrollo. Pero no solo avanzan las diligencias en terreno, en el ámbito judicial, en los últimos días se han conocido nuevos movimientos por parte de las defensorías involucradas. La abogada de los hijos de Julia Chuñil, quien actualmente tiene la calidad de imputados, Karina Riquelme, anunció que solicitará la revisión de las medidas cautelares que afectan a sus representados. Esto argumentando que los antecedentes presentados por el Ministerio Público no serían suficientes para sostener las imputaciones. La búsqueda de Julia debe extenderse lo más posible siempre, y eso es lo que nosotros ha propendido, la familia ha propendido, que a Julia se le siga buscando para que se le pueda encontrar. No hay ningún problema en eso, no ha habido ningún problema. Lo que nosotros sí vamos a solicitar, y hemos solicitado y no hemos tenido respuesta, es que el Estado se haga cargo de los daños que se realizó en el domicilio, en la casa, habitación. Todavía no se nos ha comunicado absolutamente nada respecto de ni cuánto tiempo más seguirán haciendo las diligencias. Pero esto no es el único frente judicial abierto. Paralelamente, la defensa del empresario Juan Carlos Mostar, también imputado en la causa, confirmó que solicitará su sobreseimiento, asegurando que no existiría participación alguna de los hechos investigados. Debemos señalar que estamos y nos encontramos a la espera del avance de las diligencias investigativas por parte de Fiscalía y de las policías para, una vez estas ser agotadas, podamos solicitar al señor juez de garantía que decrete el sobreseimiento definitivo respecto de mi representado. Todo esto ocurre en una investigación que ha tenido diversos giros. En un inicio el foco estuvo puesto en la posible participación de terceros, pero con el avance de las diligencias la línea investigativa se ha centrado principalmente en el entorno cercano de la víctima. Actualmente el Ministerio Público mantiene diligencias en curso, mientras las defensas buscan modificar el escenario judicial, ya sea mediante la revisión de medidas cautelares o solicitando el sobreseimiento. Cambiemos de tema, vamos a hablar de, decisiones que va a estar analizando, que están analizando desde el Ministerio del Trabajo, porque se buscaría flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas. Esta iniciativa, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, continúa implementándose, y el próximo 26 de abril, se busca reducir la jornada laboral a 42 horas semanales.
En entrevista con La Tercera, el subsecretario del Trabajo señaló que no van a alterar el cronograma de la legislación, pero sí analizan ajustes. Una de las modificaciones que está en evaluación apunta a la regulación de la denominada banda horaria, que permite a los trabajadores que sean padres, madres o que tengan el cuidado de un niño de hasta 12 años puedan retrasar su horario o su hora de ingreso al trabajo. Otro cambio se centraría en el artículo 22, que excluye de la jornada laboral a ciertos tipos de funciones. Y el tercer ajuste estaría relacionado con los aspectos del tiempo de colación dentro de la jornada laboral. Bien, y vamos a hablar de temas económicos y particularmente de lo que podría ser el impacto en el precio de los combustibles a raíz de todo lo que está sucediendo en el exterior y en Medio Oriente puntualmente. Y ya han habido algunas especulaciones respecto de estas decisiones que podría tomar el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el MEPCO. Y es a raíz de esta situación que algunos parlamentarios están expectantes a propósito de los anuncios que se podrían dar en esta materia. Los ajustes serían informados esta semana por el Ejecutivo en medio del aumento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. A esto se suma la delicada situación fiscal que denunció la administración del presidente Kast tras asumir el gobierno. Desde el Ejecutivo señalaron que implementarán las modificaciones a través de decretos. Además, agregaron que han analizado medidas para proteger a las personas más vulnerables. Y ellos están en fase de dimensionar el nivel de impacto que esto va a tener, que la verdad que nunca es tan fácil porque tiene que ver con los niveles de precios, con la evolución del conflicto en Medio Oriente, con cómo se ha impactado en el alza de los combustibles. Piensa usted que todos los países están en esa pregunta. Y a partir de ahí, entendiendo que nos han dejado sin ningún peso, es ver qué capacidad de respuesta tiene el Estado de Chile frente a eso. Las crisis se enfrentan con las herramientas que uno emplea para las crisis. Y las potestades reglamentarias precisamente lo que buscan es que los gobiernos puedan reaccionar con mayor rapidez. Yo aliento en eso a no tener fantasma. Hay una parte de la ley que habilita al presidente a modificar los impuestos variables vía decreto. No sabemos si es que la propuesta se va a referir a esa parte o no, por tanto estaremos atentos si es que esto amerita constituir un requerimiento al Tribunal Constitucional. Eso está pendiente y vamos a revisar el detalle. Y ha llegado el momento de ir a la primera pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta, seguimos con más noticias internacionales, también del deporte, del espectáculo y nacionales, por supuesto, aquí en CNN Chile. A la vuelta seguimos. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día domingo y vamos a hablar, ya ustedes la ven en pantalla, nuestra querida Isele Guerra, que nos trae toda la información en materia internacional, pues ha estado movido. Así es. ¿Cómo estás, Felipe? Sí, sobre todo con lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Medio Oriente, como ha sido la tónica, por cierto, en estas últimas 3 semanas. Declaraciones cruzadas, al margen, por cierto, de lo que han sido los bombardeos durante este día domingo, con declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos, así como también de figuras del régimen iraní. Todo esto cuando el día de ayer por la noche, el sábado por la noche, Donald Trump publicaba un ultimátum a través de su cuenta de Truth Social, donde le daba un plazo de 48 horas al régimen iraní para que desbloqueara el estrecho de Hormuz. Si no, advertía el presidente de Estados Unidos, aquí iban a atacar y aniquilar las centrales iraníes energéticas, calificándolas como un objetivo militar. Plazo entonces de 48 horas, donde instaba a liberar el paso estratégico sin amenazas, aunque claro, horas después, por cierto, Irán hacía lo propio. El presidente del Parlamento también allí advertía con infraestructura crítica e instalaciones energéticas que eventualmente quedarían irreversiblemente destruidas si es que efectivamente Estados Unidos cumple su amenaza y destruye estas centrales energéticas. A esto además se suma también, por cierto, lo que han sido los ataques que veíamos el día de ayer en el Dimona, en Israel, en el sur, precisamente este territorio donde Irán lanzaba misiles que dejaban en decenas de personas fallecidas, no solo en esta localidad, sino que también en Arad. Allí se reportaba otro ataque durante este fin de semana. Bueno, esa zona es precisamente la que visitaba durante esta jornada el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
quien acusaba a Irán precisamente de ser una amenaza no solo regional, sino que apuntaba también a otras partes del mundo. Vamos a revisar esas declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Qué más pruebas necesitan de que este régimen que amenaza al mundo entero debe ser detenido? Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo y es hora de que los líderes del resto de los países se sumen. Cambiamos de tema porque Cuba ha sido testigo durante este fin de semana de un nuevo apagón. Es el segundo en menos de una semana. Hace solo algunos días la isla se estaba recuperando precisamente de la falta de suministro eléctrico que se originaba a principios de esta semana, y ahora nuevamente 10 millones de habitantes se quedaban a oscuras durante este fin de semana, en lo que aseguraban las autoridades del régimen cubano se debía a una desconexión total del sistema eléctrico nacional, es decir, la isla entera generaba 0 megavatios. Y con esto ya no solo es el segundo apagón en menos de una semana, el anterior se había originado el lunes recién pasado, sino que es el 7º apagón total en el último año y medio en este país. Lo cierto también es que el restablecimiento es un proceso lento, bastante laborioso, puede tardar algunos días. Ojo, porque ese restablecimiento no significa en la práctica que la electricidad vuelva por completo las 24 horas del día. De hecho, Cuba ha estado arrastrando en estos últimos tiempos, lo cierto son apagones que pueden significar apenas 4 horas o 5 horas de electricidad por día, según el relato de los cubanos que han hecho en estos últimos meses. Y con ello también otros problemas, accesos al agua, dificultades para moverse al trabajo, son apagones constantes que incluso han llevado a cierto hastío social en estas últimas 2 semanas, particularmente cuando se han registrado algunas pequeñas movilizaciones que de todas formas desafían al régimen cubano. Y esto hay que tener en cuenta también el contexto que ha estado atravesando la isla tras la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Y este bloqueo que ha impuesto Estados Unidos para que Cuba precisamente pueda comprar petróleo luego de que ese suministro se viera interrumpido desde Venezuela tras la captura de Maduro. Vamos a revisar algunas declaraciones de cubanos durante esta jornada, quienes comentaban precisamente lo que significa vivir entre apagones en este país. Porque hay quien tiene que dormir con la puerta de su balcón abierta o con la puerta de su casa abierta, expenso a que le roben. Y también a que la caída del sistema energético también se pierde las redes sociales y uno no sabe lo que está pasando en el país en ese momento. Y ya uno pasaba el tiempo ahí hablando y eso, pero ahora que se cayó de nuevo, ya demasiado recurrentemente, pues la verdad es que no sé ni mucho qué se va a poder hacer. La gente normalmente anda por ahí por la calle y se pone un poco a conversar y eso, que es lo más que se puede hacer, la verdad. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional en Estados Unidos. ¿Se acuerda de los agentes ICE, las agentes de la policía migratoria en Estados Unidos y que estuvieron involucrados, por cierto, en estos eventos que ocurrían en Minneapolis y en Minnesota, particularmente en ese estado? Bueno, son precisamente ellos quienes, a contar de este día lunes, van a ser involucrados en los terminales de Estados Unidos para llevar a cabo revisiones en medio de cierto caos que se ha instalado en los terminales aéreos producto del cierre parcial de gobierno, y que ha significado en la práctica que los denominados agentes TCA, que están a cargo de la seguridad de estos terminales, bueno, en estas últimas semanas, particularmente en estos últimos días, algunos de ellos estén abandonando sus labores debido a que no están recibiendo sus sueldos. Y eso ha llevado finalmente a la administración estadounidense en estas últimas horas a ordenar precisamente que los agentes ICE van a estar dispuestos en los aeropuertos a contar del día de mañana para ayudar a los agentes TCA que han estado trabajando entonces durante estas 5 últimas semanas sin recibir sus sueldos. Ahora va a ser Tom Homan, el denominado SAR de la frontera, quien va a estar a cargo de este plan, aunque hasta este momento hay varias dudas. ¿Qué aeropuertos se van a ser desplegados estos agentes ICE? ¿Qué funciones exactamente van a realizar? Se ha hablado de que no van a ser funciones esenciales. ¿Y cuántos de estos agentes van a estar dispuestos, Felipe, a contar del día de mañana para sumarse a las labores de los agentes TCA en medio de lo que han sido largas filas de hasta
2 horas de espera por los controles de seguridad y que de hecho ha generado una molestia gigantesca, por cierto, en Estados Unidos ante esta situación. Todo esto sumado y con el contexto principal del cierre parcial de gobierno que está afectando principalmente al Departamento de Seguridad Nacional. Cambiemos de tema, vamos a hablar de teatro y de grandes figuras del teatro nacional, por sobre todas las cosas. Hablamos de los actores José Sosa y Diana Sanz, además del dramaturgo Marco Antonio de la Parra. ¿Por qué les menciono estos 3 grandes del Teatro Nacional? Porque fueron premiados por la Universidad de Chile con la Medalla al Mérito. Esto por justamente su trayectoria y apoyo en el teatro y la cultura de nuestro país. ¿Quiere ver justamente la conversación que tuvimos con estos 3 grandes de las tablas nacionales? Bueno, veamos la siguiente nota que preparó Vicente Muñoz. De aficionados y el inicio de la profesionalización. La Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno recibió a los artistas José Sosa, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra en una ceremonia en que fueron reconocidos por la Universidad de Chile con la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra. Este reconocimiento, que lleva el nombre del denominado padre del teatro chileno, busca distinguir a destacados artistas que hayan contribuido a la creación y difusión de una o más expresiones culturales en Chile o en el extranjero. Soy la única actriz que ha mantenido un vínculo actoral por más de 60 años con el Teatro Nacional Chileno en diferentes periodos. Hemos compartido 30 obras de teatro desde Romeo y Julieta en 1964 hasta la actualidad en la que estoy participando en la obra Noche de Reyes. Por eso yo llamo cariñosamente a este teatro mi segunda casa. En la ceremonia, autoridades de la universidad destacaron la trayectoria de los galardonados, todos egresados de la misma alma mater, para luego dar paso a la entrega de la medalla. Significa que es una historia que hacemos entre todos, que hay personas que están dispuestos, como José Sosa, Marco Antonio de la Parra y Diana Sanz, a entregar su vida al teatro, que lo hacen por quienes vienen a cada función y por dejar un legado y que tenemos que tomarlo. Sus figuras tan gravitantes en nuestra cultura y son también actores, dramaturgos tan queridos, ¿no? Entonces, para mí esto no es un acto académico, nomás es un acto muy importante y profundo de mi vida. José Sosa, reconocido por sus inolvidables personajes de televisión, lleva 54 años de trayectoria, sumado a su participación en el teatro con actuaciones en múltiples producciones. Me tomó de sorpresa, siento que es para mí un premio muy significativo para toda la cultura y el arte. Diana Sanz ha sido actriz, directora y docente, siendo reconocida por la Casa de Estudios por su compromiso con el teatro universitario y su rol como referente del trabajo escénico para las nuevas generaciones. Yo creo que es lo máximo que puede sentir un artista, ¿no es cierto? Sobre todo porque el trabajo del artista es tan especial, es algo maravilloso, realmente, y además la culminación de una carrera, ya llevo muchos años trabajando en esto. Marco Antonio de la Parra ha creado 101 obras teatrales y más de 450 puestas en escena a nivel global. Psiquiatra y médico cirujano de profesión, su trabajo integra las ciencias con el arte. Es un tremendo. Uno trabaja en el teatro muy poco preocupado de los reconocimientos. Y de pronto te dicen, lo hiciste bien, o sea, lo he hecho bien además, suficientes años como para merecer un reconocimiento así. La medalla al mérito cultural se entrega desde el año 2001 y la más reciente galardonada fue la actriz Delfina Guzmán, quien en 2025 recibió la distinción. Bien, y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día domingo. Esperamos haberlos dejado informadísimos de todas y cada una de las noticias que han marcado estas horas de fin de semana y particularmente este último día de fin de semana que es este día domingo. Así que siga en la sintonía de nuestro canal. Siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Por cierto, también toda la programación para todas y todos ustedes. Que tengan un gran inicio de semana. Chau, chau.